Aquí en la casa del escritor Jorge Emilio Cardoso, un gusto de estar con una de las mayores letras dentro del colectivo afro-uruguayo, escritor, ensayista, historiador, investigador, poeta, bueno, dramaturgo, no puedo decir más nada. Jorge, vamos a hablar un poquito sobre el desalojo. Sí. Me llama la atención que usted haya sido prácticamente el único escritor afro que se dedicó a hablar sobre el desalojo. No conozco otro texto sobre el desalojo, no conozco ninguna crítica, ninguna actividad literaria que haya marcado una queja y haya dejado una marca en la historia a nivel de la literatura. Se sabe que en este momento a nivel internacional se está usando mucho su libro. Vamos a hablar sobre el desalojo de la calle de los negros. ¿De qué trataba el desalojo? Resulta que yo hacía tiempo que había comenzado a escribir mis primeras obras teatrales, un poco llevado por el mandato que tenía de generaciones anteriores de mi familia, porque yo era sobrino de Carlos Cardoso Ferreira, el autor de Amores y Prejuicios, de Abel Cardoso, que fue un gran actor negro y después el gran director que tenían los negros allá en la década de 40, dirigió obras de Gares. Gares, otro autor. Y José Pedro Cardoso, que también fue una persona que se dedicó al teatro. José Pedro Cardoso fue ese tío que yo llevo en el alma y que ya en los últimos tiempos de su vida vino a vivir a mi conventillo, el conventillo donde vivíamos. La pobreza lo fue acercando. Ahí está, a mi conventillo, de conventillo salto, bueno, a mi conventillo. Y yo con él disponía de mucho tiempo para hablar. Yo era un niño de unos 10 años, 11 años, para hablar mucho, lo escuchaba mucho, y él me abrió el libro de la historia de los grandes acontecimientos que sucedieron en el teatro desde el 30 con Gares hasta para adelante. Tenemos teatro negro desde hace muchísimo. Claro, pero claro, porque ya a la hora de Gares, el camino a la redención es una obra en la cual ya se presenta un autor con una obra, con un drama, con mucho sentido de la situación que planteaba, que era un problema racial. Ya había como una reacción pacífica pero intelectual frente a ese problema. Sí, una reflexión muy profunda. Ahí está, y una obra muy bien estructurada en 3 actos, donde mostraba él el dominio del arte escénico o de la escritura, que no es poca cosa. No es poca cosa. Y mi tío era un apasionado de Florencio Sánchez, que para nosotros siempre era un dios. 7 de noviembre, que se cumplía aniversario de la muerte de él allá en el 1910, Milán. El teatro, la Comedia Nacional, con su elenco de tercer año, brindaba una de las obras de Florencio como examen, como prueba, como examen a los alumnos de esa edad. Y resulta que ahí nosotros íbamos, veíamos Los Muertos, Mi hijo el doctor, y mi tío un apasionado de Florencio Sánchez.
Y me empezó a interesar mucho, tanto el drama criollo, el estudio de la condición humana de los rioplatenses a través de lo bien que dibujaba a sus personajes Florencio, como también otras, la comedia, me contaba también, la comedia, sobre todo, se podrá imaginar, Graciela, mi tío, un panegirista de Alberto Bacareza, el conventillo de la Paloma. Claro. Yo me fui nutriendo primero de una educación de transmisión oral, como nuestros ancestros africanos. Y luego, cuando ya yo había aprendido a leer, comencé a buscar a estos autores y a leerlos y a que fueran mucho más que el Villiquen y que Superman y muchas revistas infantiles que teníamos, por suerte. Pero comencé a tener preferencia por estas cosas. Por eso, ahí está, por estas cosas. Entonces yo ya siempre tenía el germen ese. Siempre decía, no, yo voy a morir poeta. Yo voy a ser poeta, me pase lo que me pase, pero voy a ser poeta. Y la gente le diría, ¿de qué vas a trabajar? Porque la gente, el arte no lo valora. No, me llamaban el poeta de las bóvedas. El poeta de las bóvedas. Porque frente al conventillo nuestro estaba un club de gente guerrera, sí. Que era la Temida, que era el club de las bóvedas. Eran partidos que jugaban y que terminaban con unas escenas de pugilato, pero terrible. Uno era un niño. Uno miraba las cosas desde lejos, pero ahí sucedió de que yo tenía vergüenza de decir que era poeta, porque no creía que era algo femenino, masculino. Sí. Pensé que poeta era cosa, sí, afeminado. Porque claro, ese entorno machista que había ahí, ¿no? Que había que era el más macho y pero todo lo demás. Y los grandes guapos que uno los miró. Y, las que recitaban los cumpleaños ahí está. Mujeres. Por supuesto. Entonces yo escribía, pero nadie sabía que yo escribía. Hasta que un maestro me descubrió, dice que mira, escribí esto para el día de la batalla de las piedras, para Artigas. Ah, qué bien, lo vas a tener que decir. No, maestro, yo no quiero decirlo. ¿Pero por qué? No, ya hablamos con el director, ya te ponemos. Y me obligaron. Y ahí se dieron cuenta, ahí supieron de que pero yo era poeta. Una suerte. Y todos tuvieron la suerte de ser empujados, ¿verdad? Claro. Y meritados. La mayoría le decían a quién se lo copiaste. Él le dio el valor adecuado y le abrió una puerta a ese maestro. Pero hubo otro elemento que me ayudó también. La estética de la vida. Cuando yo empecé a conocer, yo tenía que salir de las miserias humanas porque los niños vivíamos momentos horribles en esos conventillos. De 45 piezas y una letrina en cada piso. La higiene era atroz. Vivíamos, que me perdonen la comparación, casi como los judíos en los campos de concentración nazis. Lo único que podíamos salir a la calle, pero una vez que llegábamos allí vivíamos en condiciones muy lamentables, infrahumanas. Pero yo tenía un balconcito y siempre miraba por el balconcito y me empecé a acostumbrar a mirar las estrellas, a mirar los amaneceres, que ahora los extraño mucho. Acá a este barrio vine hace 43 años, cuando me casé, vine por un año y hace 43 no me he ido. Porque allá yo veía amanecer y veía atardecer. Se construyó un mundo. Y cuando yo vi que vivía en un mundo tan maravilloso y que lo podía disfrutar gratuitamente, y cuando me empecé a enamorar de los atardeceres
y la belleza de todos los elementos, desde el mar, esperar la primera estrella, que saliera Venus allí, que estuviera linda la tarde para eso. Y en conjunto, esa creación que para mí la hizo Dios, para otro la hizo un estallido, para otro alguna casualidad física, yo dije, no, va a ser mi mundo. Y entonces yo vivía más arriba que abajo, claro. Más arriba que abajo, que eso fue lo que me ayudó a amortiguar la pobreza y las enfermedades, porque en esos años yo tuve 2 enfermedades de tuberculosis graves, entre los 7 entre los 4 y los 7 años. Enfermedad normal también dentro de los... Ahí está, la alimentación era mala, los contagios, estábamos expuestos a una cantidad enorme de cosas. Los niños vivíamos, en general, un 80% de los niños, y no te digo nada, cómo vivían los niños en campaña, descalzos, comiendo como podía. Era solito, cuando eran 4 o 5 hermanitos que tenían que dormir todos en la cama. Yo tenía mis hermanos. Ah, tenía sus hermanos. Claro, tenía 2 hermanos, uno murió hace poco y todavía tengo una hermana, Elena. Entonces, y nuestras familias eran todas dedicadas a la servidumbre, y las servidumbre no ganaban nada, se deslomaban limpiando, y el dinero que recibían apenas les servía para comprar un poco de pan y un pedacito de carne. La carne la veíamos de vez en cuando, o en algún cumpleaños. En definitiva era como seguir trabajando para los ex patrones, para los ex amos, para los ex esclavistas, pero exactamente, con unos vintencitos, ¿no? Como que todavía se le debía un favor al esclavista. Pero ahí dentro de ese conventillo, no era un conventillo como el de Cuarén, que vivía, yo qué sé, 500 negros y 30 blancos. No, este era un conventillo, allá al lado donde había muchos, por ejemplo, gallegos que habían fracasado, vinieron y terminaron ahí, algún italiano, algunos extranjeros que les fue mal y se dedicaron al alcoholismo, descuidaron su familia, esa familia tampoco vivía muy bien, pero siempre mejor que nosotros, los negritos. Era solo de negros, ¿no? Ahí está, pero el problema es que el sufrimiento ese de la escasez lo vivíamos tanto negros como los blancos, pero siempre los blancos se sentían superiores. Que me perdone. La pobreza, ¿no? No, porque esto es negro y no te des con ese negro. Entonces uno siempre sentía esa palabra que lo diferenciaba. Un rechazo. En el último libro va a aparecer un poema va a aparecer 2 poemas. Uno de un matrimonio que no pude concretar, porque ella me dijo, mira mamá, dice que vos sos negro, no quiere negro, porque usted tiene miedo de que le sacan con mota los nietos. Lo que pasaba otro poema cuando yo iba a la escuela Cuba, allá en la Ciudad Vieja, en la calle Bartolomé Mitre, que estaba allí, la escuela Cuba, allá por los años 40 y algo. Y había una niña muy bonita que me gustaba mucho, María Angélica. Yo ya era poeta, regular, malo, pero era poeta. Ya escribía poemas. Y resulta que le dije que me gustaría ser el novio de ella, y me miró fijo y me dijo, pero vos estás loco. Y no, le digo, yo no sabía qué decirle, ¿no? Porque no esperaba un sí así. Pero tampoco vos estás loco, la expresión que puso. ¿No sabes que una blanca no se puede casar con un negro? Upa. Llegué a mi casa y me miré en el espejo. Te juro, no me lo olvido más. Ella se llamaba María Angélica. Y hay un poema que aparece en este libro,
donde escribe un poema no con odio, ¿no? Con un problema No, tierno, pero un poema tierno. La ternura del niño. Ahí está. Jorge, volvamos al conventillo. ¿Por qué? Sí. Si la situación era tan difícil, el convivir con gente tan diferente, ¿por qué la gente de los conventillos añora tanto la vida del conventillo? Se apega tanto a hablar del conventillo. Bueno, si tú lees Los Horizontes de Calunga o lees Mis Obras Escogidas, vas a decir, no, 70 veces que no le canto al conventillo. Mejor que le cante el grillo que nunca lo conoció. ¿Me entendés? Lo que yo añoro de algunos conventillos, son cosas naturales, es que allí pasé mi niñez y hay cosas de la niñez, los amigos aquellos de la niñez, donde éramos todos compañeros, no nos peleábamos, salíamos juntos. Yo por ejemplo con mi tío Raúl me iba para la casa de mi abuelo, que vivía en un ranchito ahí cerca del estadio. Salíamos a los que iban al estadio, señor, diario para sentarse, nos daba una moneda. Entonces resulta que vendíamos todos los diarios, pero si venía un adulto y le decíamos no deja entrar, con un adulto, acompañados de un adulto podíamos entrar a ver el partido de fútbol, allá por el año 44, 45, donde Uruguay tenía los mejores partidos del mundo, jugadores del mundo. Y entonces mi tío, que era el que manejaba el dinero, porque era más grande que yo, me decía, Jorge, que coraron la salteña, porque no existía la Coca-Cola todavía acá. No, una corallo, y bueno, una salteña, chorizo, morcilla, pum. Veíamos los mejores jugadores del mundo. Comíamos 2 veces o un chorizo o una morcilla a intervalo. Habíamos vuelto habiendo pasado una tarde maravillosa y todavía con dinero en el bolsillo. Pero tenía que trabajar. Ahí está, la cultura del trabajo. No, ya sé, pero solo en un Uruguay en ese sentido generoso de aquella época y en cierto modo más humanitario que pienso que sin querer desconocer el corazón que tiene mucha gente y que lucha en este país para mejorar la sociedad. Esos son los sedimentos que le va quedando a uno en el espíritu y en los recuerdos y que comienzan a hacer añoranzas y que piensa que aquellos momentos, tal vez un poco con la ayuda de no sentirse enfermo, de ser sano, salvo algunas caídas como las que tuve y ya les conté, a uno le crea una añoranza que le hace sentir como que esos tiempos son maravillosos, irrepetibles, sí. Irrepetibles, no solo por la edad que vivíamos y la inocencia que teníamos, sino por el corazón que también tenía, sí, que tenía cierta gente, la gente. Y era esa generosidad de la gente también. Nosotros los niños, cuando íbamos y le pedíamos, señor, podemos entrar, sabían que no veníamos ni con un cortapluma, ni que le íbamos a robar, sí, ni nada por el estilo. Pero además era otro mundo. Había una educación muy claro, no, el señor, no estaba ante una persona mayor. Cuando estaba regenteada por una persona mayor, claro, la gente era muy... Jorge, por eso esa es la añoranza, porque lo otro, cuando me acuerdo de lo otro, horrible. Y la otra añoranza es de los conventillos, por ejemplo, del medio mundo, que los que vivieron ahí, yo sé muchas cosas por Juan Ángel Silva, que siempre fue un gran amigo. Los que vivieron ahí tenían ciertos privilegios, porque en el medio mundo iba, por ejemplo, Mastra, iban a escuchar a uno de los mejores compositores que iba a cantar allá con la guitarra. Iba Horacio Guaraní,
ya en los años. Estuvo ahí también, ¿no? Sí, Horacio Guaraní, pero también iba aquel cantor de Canaro que cantaba, se ponía en la baranda a cantar mulita que va pa'l cerro, mulita, y la gente tenía la dicha de escucharlos cantar gratuitamente. Era como un enclave cultural, además, ¿no? Era un enclave cultural, de cultura popular, pero la verdad que Francisco Amor era el cantante, que a Canaro le daba una rabia porque y lo seguía a todos lados. No vengas conmigo, le decía Canaro. No, pero don Francisco, ¿por qué no empezás con esa pavada de papá? Yo no soy tu papá. No, quédese tranquilo, no, te voy a ver si consigo unos zapatos. Y llegaban allá, señor, y lo atendían y Francisco se ponía los zapatos. Decía, papá, ¿cómo me queda? Y Canaro ya se iba. Sí, lo tenía hastiado. Entonces, tenía una serie de espectáculos, pero aparte otra cosa que se añoraba, las grandes ligas donde yo me crié, estaba la Liga Guruyudo de fútbol, estaba la Liga Palermo, aquellos grandes equipos, como no solo estaba la Boda, estaba el Waston, el Aníbal Scioca, la esquina, el Washington, y acá estaba Yacumensa, que era lo dirigía Juan Ángel, y jugaron jugadores que después llegaron al profesionalismo, claro. Al profesionalismo. Y cosas raras, cuando jugaba Ancina contra Cuarey no se peleaba, el Ancina contra Yacumensa, pero era jugar el cuadro de Juan Ángel, el Yacumensa con otro equipo que tiene una calle por ahí, que ahora no recuerdo, pero eran terribles batallas campales. Todo medio conventillo venía uno con un ojo con pota, el otro con la cabeza vendada. Cuando escribe El desalojo, ¿qué lo lleva a escribir El desalojo? ¿Qué lo mueve a escribir El desalojo? El desalojo, yo tuve la intuición. Yo El desalojo empecé a escribir en Chile. Nosotros habíamos ido a Chile con Edith, porque mi cuñado nos había invitado, insistía que teníamos que ir, y habíamos hecho un viaje precioso que nunca lo vamos a volver a repetir, por el sur, la zona de los lagos, Chiloé, todo aquello. Y cuando estaba por esos lugares yo veía el clima, que en pleno verano habían 3, 4 grados, por ejemplo, en Valdivia, toda esa zona. Y digo, con razón los negros acá no pudieron arraigarse por el frío, sí. ¿No? Y los que tuvieron que llegar hasta acá, lo que habrán sufrido. Entonces se me empezó esa idea se me empezó a fijar en la mente, y yo dije, yo fui siempre un escritor que tuvo cierta tendencia por la epopeya. Yo pensé, yo tengo que escribir una obra teatral, pero que sea como una epopeya, ¿no? Y no me quiero remontar al Éxodo ni a un tiempo, a siglos atrás. Sí. Ni al Éxodo bíblico. Claro. Sí. Quiero escribir una obra que plantee todos los problemas de nuestra raza, pero que lo planteemos bien, a la conciencia de una sociedad. Claro. No como un reproche o como un panfleto político, claro, con violencia, claro, porque si no la gente a uno no lo atiende. Y no lo entiende. Claro, no lo la gente lo atiende, poner nuestros sufrimientos ahí en esa escena, lo que significa el desarraigo,
de los que amaron mucho un barrio y sus reliquias, Segundo porque nos destruyeron reliquias muy grandes. Claro. Porque inclusive el medio mundo era un monumento nacional. Si querían desalojar por razones de seguridad, hubieran dejado el monumento nacional y lo hubieran restaurado, y ahora tendríamos ese monumento. Claro, porque ya estaba declarado. Claro, ahí está. Pero como había una dictadura, se hizo lo que se quiso. Y resulta que yo pensé que tenía que expresar la realidad diaria, desde la más sencilla realidad hasta la realidad más profunda de los actos de despojo que nosotros sufrimos. Por ejemplo, esa realidad diaria de que no se nos dan buenos trabajos, porque no solo porque no fuimos a aprender a la escuela, muchos no pudieron hacer carreras porque somos pobres, ¿no? Hay algunos trabajos que no requieren esa situación, y hay muchos negros que han sido postergados, y eso basta con leer algunos libros de autores que se han ocupado sobre el tema, y ha habido una cantidad de denuncias muy grandes sobre esa situación. Jorge, es leer a Ildefonso Pereda Valdés, el negro en el Uruguay, y uno se entera de una cantidad de cosas. La maestra negra que yo conocí ahora en Rivera, a la hija, a la hijita que vino con ella porque no tenía con quién dejarla, y como primaria en aquella época, año 57, alquilaba para todos los que venían a hacer cursos acá, para maestros que eran de primer grado, para pasar maestros de segundo grado, pues salía mucho más barato. Ella vino con su hijita acá, le hicieron la vida imposible. Sí, yo la conocí personalmente, sí, a la maestra, una excelente mujer y una gran poeta, que inclusive estuvo, sí, invitada en Italia. Ella recibió un premio. Adelia Silva. Ella está en la red, sí, ya está, un trabajo de ella está puesto. La hija es una gordita muy preciosa, muy linda, muy buena muchacha, y me decía, mi mamá no quiso venganza, no quiso nada. Dijo, esto tenemos que olvidarlo en esta familia. Sí, para poder seguir viviendo. Adelia era muy... Para poder seguir viviendo. Así que no quiero que ustedes se críen con este trauma. Jorge, estamos ahora frente a una cantidad de despojos, de quitar a la gente de repente de sus lugares, en sus países, de sus zonas. El desalojo está siendo utilizado en este momento en otros países. Sí, bueno, yo sé que Edu Walder, un gran fotoperiodista de Barcelona, que también sé que profesionalmente se juega la vida, porque de pronto aparece en Ruanda con un, sí, objetivo, sí, y filma matanzas de negros por los regímenes de fuerza. Pero está viendo el otro tema, el de aquel de la intolerancia política. Pero acá en España han habido, y yo pude, por internet leo el diario El País. Sí, El País. Ahí está, y resulta que hay una gran inmigración africana, sí, y es corrida de todos lados, y les dicen de todo, y los policías los golpean, sí, sí, pero terriblemente. Entonces, como han habido muchos desalojos allá últimamente de negros, seguramente al hombre le interesó, y no sé
como lo está usando, pienso que bien, ¿no? Porque a él le parece que Por un lado, es una obra que refleja también problemas que existen allá. Bueno, eso y después el Alcalá de Henares, hace un año y medio hubo un congreso, el segundo congreso africano, y allá hubo una mesa que trabajó en torno del el desalojo de los negros, el cual lo comparan con la obra de un español blanco, un gran... Tengo la obra acá. Mira, acá está la obra, donde pusiste esto, está la obra de Buero Vallejo. Cuando a mí me comparan con Buero Vallejo, yo que soy un gran admirador de su obra, era un hombre que escribía, era del Partido Comunista y escribía en la época de Franco. Esta obra la escribió en el año 1948. Con esto te quiero decir el valor que tenía el tipo. A mí se me pone la piel de gallina. También hace un año se hizo un foro en Senegal, y hay una escritora que tiene un centro muy importante de formación de mujeres, de apellido Cabré, que ha dado conferencias y se ha recibido y se ha referido al tema y a la problemática del tema, porque ahora parece que empieza a ser ahora es un tema muy recurrente en este momento, los desalojos. Inclusive hay muchos desalojos en la Argentina, a los cabecitas negras, sí, ahí está. Que entonces, tiene un fondo, ¿verdad? Ahí está. Entonces es una sociedad que protesta y no a pesar de que a veces se hace por la fuerza, donde la democracia existe a media, son situaciones que ya son una realidad que ya no es una realidad adornada por el arte, es una realidad y que preocupa mucho a las sociedades. Es que es el divide y vencerás que se aplica, sí. Porque de la manera de desarraigar colectivos tan unidos, al desarmar eso, claro, se pierde, es decir, supuestamente pierde fuerza y deja de ser peligroso. Claro, bueno, nosotros fuimos allá, ahí al barrio sur, nosotros fuimos en el 1738, Montevideo tenía 8 años de fundado, claro, si asentamos la fecha de 1730. Pues el sonido que hacían los morenos, tocaban el tamboril, claro, no trabajaban los domingos y no dejaban dormir la siesta. Entonces vino un edicto policial que dijo: no, si quieren tocar el tamboril fuera en extramuro. Y ahí es donde se forma el barrio. Claro. Ahí es donde se forma el barrio. Ahí es donde después, con la libertad y todo lo demás, los negros se arraigan ahí. No es un arraigo que dijeron, empezaron a caer por el 1940, esta es una... pero no sé cuántas generaciones habían vivido ahí. ¿Cuántas generaciones habían vivido ahí? Era un lugar muy especial para nosotros. Casi 3 siglos, ¿verdad? Jorge, sí, muchísimas gracias por recibirme, gracias por la riqueza de esta nota, espero que sea útil para la gente que está haciendo investigación y la gente que quiere conocer a Jorge Emilio Cardoso, que no tiene el gusto como tengo yo de conocerlo. Es muy fácil, me llama al 2-309-9076 y yo estoy para servir a mi raza y a todo, tanto, oriental, tanto del blanco, como negro, ¿verdad? Tanto claro, uruguayos como extranjeros. Claro, sí, no, vienen la muchos, verdad, sí, a veces vienen muchos extranjeros. Así que nada más una llamada. Yo siempre estoy, porque soy acá el portero, el cocinero, porque acá todo trabaja, el único vago soy yo. Yo y mi recuerdo. El artista es el que está... Disculpen si no...
fui lo suficientemente claro debido a que fue una nota muy improvisada, ¿no? Es que, las entrevistas pero no hay que rehuir a ninguna situación, porque como no se trata de inventar ni de mentir, las sino entrevistas, y de pasar un momento agradable, y de decir algunas cosas que de pronto a algunas personas les cae bien. Yo estuve en Rivera hace poco en un congreso, y tuve que hablar, porque se hablaba mucho de cifras, ¿no? De que sí, no, pero el 8% de los negros tiene esto, el 8% de los negros tiene aquello, hay un 20% de puras estadísticas que son importantes, las estadísticas. Pero yo creo que hay que hablarle un poco al corazón. Porque hay muchas cosas de que, bueno, tenemos un conocimiento estadístico y todo se mira fríamente, pero hay que movilizar la sensibilidad humana y el corazón. Somos personas. Y yo una de las cosas que le decía es que cómo vamos a mejorar los negros si en la fecha en que estamos nosotros viviendo, a mí me da, yo voy por 18 de julio y me da miedo, porque mi hija que ha ido a Nueva York, por ejemplo, mi hija mayor hizo 2 viajes a Nueva York, y dice papá, ¿sabes cuánto? ¿Sabe mi querida Graciela cuántos taxistas hay acá? El otro día me encontré con uno al salir de la Española, porque no estoy muy bien de la vista, y siendo las 8 de la noche, con mi señora tomamos un taxi. Yo creo que nunca había visto un taxista negro. Entonces le digo, llévame por hasta el Palacio de Libertad y después seguimos hasta la Rañaga, y sentí la voz y lo reconocí por la voz y dije, bueno, nada. Entonces digo, perdoname, hermano, no, yo entendí, no, te hubiera saludado de otra manera, vos sos un afrodescendiente como yo. Digo, ¿qué pasa? Que hay 5 taxistas acá en el Uruguay. 5 taxistas negros. 5 taxistas negros. Y le voy a decir más, mi querida amiga. Usted va a cualquier oriental que pase por cualquier montevideano que vaya por 18 de julio, entra a donde entre, zapatería, relojería y eso. ¿Dónde están los negros? ¿Dónde trabajan? Sí. Porque nosotros tenemos que estudiar, nuestros hijos tienen que estudiar. Bueno, a cierta edad, cuando son adolescentes, ¿qué se necesita para vender zapatos? ¿Ir a la universidad? No, se necesita trabajar vendiendo aunque sea zapatos para poder pagarse el estudio para mañana poder progresar. Exacto. Y si en esa situación de ayuda primaria que nos tiene del trabajo que nos tendría que dar la sociedad, para que no solo trabajemos, sino que con lo poco que ganemos podamos sustentar una carrera, porque también hay que hacer esfuerzos. Es que limpiando pisos ahí no se puede hacer una carrera. Ahí está. Hoy en este momento no se puede. Exactamente. Entonces, no hay un negro mozo. El único negro mozo está en la confitería La Camelia. Uno gordito. Sí, hay poca visibilidad. La Esmeralda. Un día el patrón la adoraba. No termino ya. Sí, el patrón la adoraba. Un día llega una familia, va el negrito, que es una magnífica persona, le dice que se van a servir los señores. ¿Y usted quién es? No, yo soy el mozo. Se levantó uno de ellos y le dijo al mozo, oiga, ¿no tiene otro que mandarnos? Nos mándate negro. Y el patrón, que lo adoraba, le decía, es el único que tengo, así que si no les gusta vayan a otro lado. Perfecto, muy buen patrón. Ahora, ¿tú ves? ¿Los negros no saben servir un café? Claro, lo que pasa es que no se asume como personal visible. Ahí está, nos tienen escondidos, por eso era la protesta mía ya. Pero vamos a dejarnos de tantas estadísticas y vamos a hablarle al corazón vamos a hablar con la sensibilidad. Claro, porque de otra forma no nos vamos a entender. Con números no nos vamos a entender, porque los números son fríos. Son fríos. Cantan la realidad, pero son fríos. Gracias, Jorge. Por favor, 1.000.000 de gracias.